Bueno, compartimos pantalla y seguimos. Esperemos que entren ahí 2 o 3 rezagados. Bueno, hoy vamos a ver una de las herramientas que vamos a necesitar para lo que es cálculos de cortocircuitos, en particular cuando veamos redes de secuencia para cortocircuitos asimétricos. Y después de eso, bueno, ahí recién empezamos con cortocircuitos de lleno, ¿sí? Bueno, vamos a redes de secuencia. Bueno, aquí está el teorema de Fortescue, que es el que me permite trabajar con un sistema. A ver, esperen que está entrando alguien más. Trabajar con un sistema desequilibrado en forma mucho más sencilla. El teorema de Fortescue para redes trifásicas nos dice que si tenemos un sistema desbalanceado, de 3 fases obviamente, sistema desbalanceado significa que los 3 fasores no tienen el mismo módulo y no tienen o no tienen el mismo ángulo. Entonces, en ese caso, a ese sistema desbalanceado lo podemos analizar como 3 sistemas balanceados o equilibrados, uno de secuencia directa, o sea que rota en un sentido, otro de secuencia inversa, o sea que rota en sentido contrario, y otro que es un sistema homopolar, es decir que las 3 fases están en fase, los 3 fasores están en fase. Entonces, en general, un sistema balanceado de 3 fasores se puede componer o descomponer mediante 3 sistemas fasoriales balanceados denominados componentes simétricas de los originales. ¿Cuáles van a ser las ventajas de utilizar componentes simétricas? Las redes de fase, ¿no es cierto?, pueden estar balanceadas o desbalanceadas, ¿sí? Las redes de fase son, o el sistema de fase, es el que nosotros podemos medir mediante un tester, ¿sí? O un tester o lo que fuera, un osciloscopio, lo que a ustedes les guste, donde podemos medir el módulo y ángulo de cada una de las fases, ¿sí? Las redes de secuencia van a estar desacopladas. O sea que yo voy a tener una red de fase, ¿no es cierto? Y esa red de fase la voy a, un circuito, ¿sí?, de fase, yo lo voy a descomponer en 3 redes o 3 circuitos, cada uno desacoplado de otro. O sea, la red de secuencia positiva no tiene nada que ver con la negativa ni con la homopolar,
¿sí? Van a estar desacopladas, y esas redes de secuencia solamente se van a acoplar en un punto, ¿sí? Que es donde se produce el cortocircuito o el desbalance, ¿sí? Imagínense ustedes si tienen que resolver un sistema desequilibrado, ¿sí? Bueno, es bastante complicado. Un sistema trifásico desequilibrado va a ser bastante complicado de resolver. En cambio, si yo resuelvo tres sistemas equilibrados, va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Entonces, las componentes de secuencia, ya hemos dicho, van a ser tres. Uno que va a ser las componentes de secuencia homopolar, estas que están en azul, ¿sí? Que tienen igual módulo, igual ángulo y que comparten la misma fase. Después vamos a tener una red de secuencia directa, secuencia positiva, o se le pone un 1 también, ¿sí? Que van a tener igual módulo, desfasadas 120 grados, y que va a girar, como se ve aquí, en sentido antihorario. O sea, si yo me paro en un lugar, primero va a pasar la fase A, después la fase B y después la fase C, ¿sí? Gira en sentido antihorario. Después vamos a tener el sistema de secuencia negativo verso, a veces por 2 también, ¿no es cierto? Que también desfasado 120 grados, ¿sí? Pero que gira en sentido contrario. Si ustedes se paran en cualquier lugar, primero va a pasar la fase A, después la fase B y la fase C, girando en este caso en sentido horario. Entonces lo que hacemos es, si vamos componiendo, por ejemplo, veamos el fasor el BA de la secuencia directa, yo a ese fasor le sumo el BA de la secuencia inversa y le sumo el BA de la secuencia homopolar, ¿sí? Entonces ahí tengo la tensión BA de fase, ¿sí? Cada uno de estos vectores que están acá dibujados, en rojo, verde y azul, son los fasores de secuencia. El negro es de fase. Bueno, lo mismo puedo hacer para la fase B, ¿sí? Traslado el fasor rojo, le sumo el verde, ¿sí? Que va para arriba, le sumo el azul, que va para abajo, y tengo la fase B. ¿Sí? Y lo mismo podemos hacer para la C, ¿no? BC es este que está acá, ¿sí? Lo repito acá, después este que va hacia abajo y a la izquierda, y este otro también que va más abajo y hacia la izquierda. Entonces, fíjense, si nos focalizamos en los fasores negros, vemos que tenemos en este caso un sistema desbalanceado, porque los tres fasores de esos negros son de distinta magnitud y distinta diferencia angular entre fasor y fasor, ¿sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Bueno, matemáticamente podemos decir que vamos del dominio de la fase, ¿no? Por eso está la P de fase en inglés, ¿sí? Al dominio de la secuencia, ¿sí? Aquí vamos a tener tensiones de fase, corrientes de fase, y vamos a pasar al dominio de la secuencia. Para eso vamos a utilizar una matriz A, ¿sí? La matriz de transformación A. Una vez que resolvemos el circuito aquí en el dominio de la secuencia, vamos a volver a la fase mediante
la inversa de esa matriz. ¿Sí? Repito entonces, del dominio de la fase pasamos a la secuencia con la matriz A y después volvemos con la inversa. Y así va a ser mucho más sencillo. ¿Estamos? Bueno. ¿Alguna pregunta? Cada componente, bueno, por eso. Nosotros vamos a partir aquí, del dominio de la fase, ¿sí? En este dominio de la fase tendríamos representados los tres fasores estos, negros, ¿sí? A esos tres fasores yo los multiplico por esta matriz A y vamos a obtener los fasores de cada una de las secuencias. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante, ¿sí? ¿No han visto teorema de Fortescue en otras materias ustedes? Un pedacito, ¿no? Un poquitito. Lo nombraron, no me dije, pero, o sea, muy así, pantallazo. Bueno, acá ustedes lo van a tener que saber. Excelente, no bien, excelente. Es fundamental para la resolución de cortocircuitos de balanceado saber el teorema de Fortescue. Vamos viendo y ya se van a ir entendiendo un poquito más. Nosotros ya hemos trabajado con el operador rotacional J o I, ¿sí? Que es el que nos pasa de un número real a un número complejo. Si yo tengo el valor 1 real, podría coincidir con este 1 que está acá, como para ir visualizándolo, ¿sí? Y si al 1 yo lo multiplico por J, voy a tener un vector desfasado 90 grados y me voy al eje de los complejos, ¿sí? Complejos puros. Si a ese J lo multiplico otra vez por J, voy a tener menos 1. Y si al menos 1 lo multiplico por J, voy a tener menos J. Y si a ese menos J lo multiplico por J, voy a tener otra vez 1. ¿Sí? Este ustedes ya lo conocen. Ahora vamos a trabajar con otro operador rotacional, que es el operador rotacional A. ¿Qué es lo que hace ese operador rotacional A? Tengo aquí el valor 1. Lo multiplico por A, mantiene el módulo y se desfasa 120 grados. Vuelvo a multiplicar por A, mantiene el módulo y se desfasa otros 120 grados. Vuelvo a multiplicar por A, mantiene el módulo y desfasa 120 grados y vuelve al valor 1. Es decir, que 1 más A cuadrado, ¿cuánto me daría? 0. 0. El sistema equilibrado. Perfecto. Bueno. Vamos entonces. Veamos los valores, un poquito de las ecuaciones. BA es el valor de la tensión de fase de la fase A. Aquí es igual a BA de secuencia directa más BA de secuencia inversa más BA de secuencia homopolar. ¿Cierto? Entonces BA va a ser igual BA0 más BA1 más BA2. BB, la tensión de la fase B, aquí es igual BB de secuencia directa más BB de secuencia inversa más BB de secuencia homopolar, ¿sí? BB0 más BB1 más BB2. Y lo mismo con C, ¿sí? Va a ser la tensión de secuencia homopolar más la directa más la inversa. Entonces BC va a ser BC homopolar más BC directa más BC inversa, ¿sí? Bien. Ahora vamos a analizar un poco más. BA, hemos dicho que es la tensión de la fase 0 más la tensión
o sea, la secuencia homopolar más la directa más la inversa, ¿sí? BB es, de vuelta, B a 0, ¿sí? Pero, ¿cuánto vale BB de secuencia directa? BB de secuencia directa, ¿sí?, va a ser BA por, o sea, BA va a ser BB por el operador rotacional A, ¿sí? ¿Sí? Por acá. BB va a ser BA por el operador rotacional A, y voy hasta BC, y otra vez por A. A ver, estoy enredando. Sí. ¿Qué? BB es BA, Dos veces el operador. BA, claro, por A y por A, ¿sí? Entonces, Para que BA sea BB, tengo que multiplicar una vez por A y otra vez por A. Entonces, BB es BA por A al cuadrado. que sería E a la J 4/3 de pi. E a la C. J 4/3 de pi. J 4/3, sí. J 2/3 de pi. Estoy desfasando 120 grados. Lo vuelvo a aplicar y sería, ahí tengo los 240. Claro. Perfecto. Espera, no. A es E a la J 2/3. 2/3 de pi. 2pi es entero. Sí, 2/3 de pi, exactamente. Bien. BC, ¿qué es? Es BA por A, por el operador rotacional A, ¿no? Entonces aquí tengo, en vez de poner BB, perdón, este es el BB inverso, perdón, BB inverso. BB inverso, ¿dónde está acá? BB inverso es BA por el operador rotacional A. BB2 es BA por A. Lo tengo acá. Ahora BC va a ser BA0 más, ¿cuánto vale BC? BC tengo que multiplicar por A, por el operador rotacional A, ¿ah? BA por A. A por BA. Y para el caso de secuencia positiva, BC tiene que ser BA por A y por A. Entonces BC inverso es A cuadrado por BA. A cuadrado por BA. Entonces, ¿qué me queda? BA va a ser B de secuencia homopolar más la directa y más la inversa, ¿sí? Aquí lo que estamos haciendo es decir, bueno, BA directamente le llamo B, le llamo B. Entonces, BB va a ser B0 más A cuadrado B1 más A por B2, BC, B0 más A por B1 más A por B2, más A cuadrado B2. Esto, en forma matricial, yo lo puedo poner como BA, BB y BC, ¿sí?, por una matriz A, ¿sí?, multiplicada por las tensiones de secuencia, ¿no? Fíjense entonces que BA va a ser 1 por B0, B0, más 1 por B1, B1, más 1 por B2, B2, que es esto que está acá. En el caso de BB vamos a tener B0 más A cuadrado B1 más A por B2. B0 A cuadrado B1 más A por B2. BC va a ser 1 por B0, o sea, B0 más A por B1 más A cuadrado B2. ¿Qué es esto que tenemos acá? Entonces ahí ustedes ven
cómo sale esa matriz A. Entonces, estas que son las tensiones de secuencia van a ser igual, perdón, estas son las tensiones de fase, es igual a la matriz de transformación A por las tensiones de secuencia. BP es igual a A por BS, con A igual a esto. Bueno, se puede demostrar, el que le guste las matemáticas puede hacerlo, que la inversa de A va a ser esta que está acá, que es muy similar a la anterior. Si ustedes se la saben a la matriz A, fíjense en que la inversa es la matriz A multiplicada por 1/3 y cambiamos de lugar los cuadrados, ¿sí? En vez de estar acá en la diagonal principal, los cuadrados pasan a estos otros dos, ¿sí? Acuérdense, 1/3 y cambian de lugar las A al cuadrado. Bueno, de vuelta aquí, entonces tenemos que las tensiones de secuencia va a ser la inversa de A por las tensiones de fase. Entonces B0 es 1/3 de BA más BB más BC, la inversa 1/3 de BA más ABB más A cuadrado BC, y la inversa de esta otra manera. Entonces, para el que me preguntaba cómo calculamos las tensiones de secuencia, bueno, simplemente con esto aplicamos la formulita. Lo que es datos son las tensiones de fase, cada una con su módulo y su ángulo, y ahí ya obtenemos las tensiones de secuencia. ¿Se entiende? Sí, Inge. Sí, ingeniero. Bien. Tengan siempre presente ustedes que para un sistema trifásico equilibrado, ustedes saben que la suma de las tensiones de fase, ¿cuánto me da? En el sistema 0. Y la suma de las tensiones de línea, También 0. también 0. En un sistema trifásico desequilibrado, ¿sí?, la suma de las tensiones de fase me van a dar distintos de 0. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. Lo mismo que hemos escrito para las tensiones, ¿sí?, va a valer para las corrientes. ¿Sí? Ingeniero, Señor. pues la partecita de la secuencia y la tensión de fase, esa partecita la podría explicar de vuelta. ¿Cuál sería las tensiones de secuencia? No se olviden, las tensiones de fase, lo muestro acá. Esas son las tensiones de secuencia. ¿Sí? Son sistemas equilibrados, cada uno de ellos. ¿Sí? Son sistemas trifásicos equilibrados, cada uno de ellos, donde en un caso las redes giran para un lado, para el otro, o están todas en fase. ¿Sí? Y los módulos de cada una de estas secuencias, o sea, los módulos en el sistema de secuencia directa, el A, el B y el C son iguales. En el de secuencia inversa, el A, el B y el C son iguales, pero no tienen por qué ser iguales en magnitud que el de la secuencia directa o de la homopolar. ¿Estamos? Listo. Por eso yo aquí a propósito les he dibujado estos fasores rojos más grandes que los verdes. Perfecto. Y los azules les dibujo más chiquitos. Bien. Podrían ser, cualquiera podría ser más grande que otro, ¿no? Pero siempre dentro de la secuencia son de igual magnitud. Y después, sumando los fasores de la secuencia, de la fase A, obtenemos el valor de la tensión de la fase A de fase.
Estos, si ustedes van con un osciloscopio, con algún elemento de medición que les permita medir la magnitud y la fase, lo que van a medir son los valores que están en negro. Los otros sistemas son sistemas imaginarios, no existen. Perfecto. No pueden poner ustedes un tester y medir el fasor de la fase A de secuencia inversa. No existe. Es una construcción matemática, un artificio matemático, como siempre, para tratar de solucionar, resolver algún problema de manera más sencilla. ¿Estamos? Listo, gracias, Inge. Bien. Acá de vuelta les vuelvo a escribir el tema de las tensiones de fase y las de secuencia, ¿sí? Este sería un sistema de secuencia homopolar, ¿sí? Donde ven que BA, BB y BC tienen igual fase, ¿sí? Y tienen igual módulo. Las tensiones, estas van a ser las de secuencia directa, BA, BB y BC, igual módulo, desfasada a 120 grados, y el de secuencia inversa, ¿sí? Inversa. Ahora, ya hemos dicho que las tensiones de fase se la obtiene como la matriz A multiplicada por las tensiones de secuencia, ¿sí? Las corrientes de fase es exactamente lo mismo. En vez de utilizar tensiones, utilizamos corrientes. Corriente de fase es A por corriente de secuencia, ¿sí? Y vale la ley de Ohm, ¿no es cierto?, para el cálculo de las impedancias. O sea, tensión de fase es impedancia de fase por corriente, ¿sí? U es igual a Z por I. ¿Estamos hasta ahí? Hasta con versito. Sí, Inge, perfecto. Bueno, tensiones de secuencia. Tensiones de secuencia van a ser las tensiones de fase multiplicadas por la inversa de A, ¿sí? Corriente de secuencia van a ser corriente de fase multiplicada por la inversa de A. Y también lo que es impedancia, tensión de fase va a ser, perdón, tensión de secuencia es impedancia de secuencia por corriente de secuencia. Estas impedancias, esta es la matriz de impedancia de fase, ¿sí? Que son los valores que hemos calculado nosotros en su momento. ¿Se acuerdan cuando hemos visto parámetros de líneas? ¿Sí? Donde calculamos las impedancias, que usábamos la transformada de Cron, utilizábamos todo el teorema del retorno de corriente por tierra, ¿sí? Las ecuaciones de Carson. Bueno, esas impedancias que están ahí son las que hemos obtenido con esa teoría. Estas impedancias de secuencia, fíjense que las impedancias de secuencia no la calculo como la impedancia la inversa de A por la impedancia, ¿no? Aquí no hay una transformación directa. No puedo decir ZS es igual a A por ZP. No, eso no existe. Ya vamos a ver cuál es la operación que tenemos que hacer para transformar una matriz de impedancia de fase en impedancia de secuencia. ¿Estamos? Sí, ingeniero. Bueno, veamos un poquito el tema de potencia en redes de secuencia. Bueno, aquí hay algunas reglitas matemáticas para que ustedes se acuerden, ¿sí? La transpuesta del producto de matrices es el producto de las transpuestas, ¿sí? El conjugado del producto de las matrices es el producto de los conjugados. Bueno, esto ya lo hemos visto también. Y como un detalle particular, si yo multiplico la transpuesta de A por el conjugado de A, me va a dar
la matriz identidad. ¿Sí? 3 veces la matriz identidad, ¿no? Bueno, analicemos un poco. La potencia trifásica, ¿sí?, aparente es la potencia trifásica activa más la potencia trifásica reactiva. ¿Cómo calculo la potencia trifásica aparente? Como U por I conjugado para cada una de las fases, ¿no es cierto? Entonces BA por IA conjugado más BB por IB conjugado más BC por IC conjugado. ¿Esto a qué es igual? A la matriz de tensiones por la matriz de corriente conjugada, o matriz de tensiones transpuesta. En realidad esta es la transpuesta, porque el vector de tensiones siempre lo tomamos como una matriz columna. Entonces va a ser la matriz de tensiones transpuesta por la matriz de corriente conjugada, BP transpuesta por IP conjugada. Ese P queda ahí afuera. Bueno, la matriz BP era A por BS, ¿sí? Entonces A por BS transpuesta. La matriz IP, ¿sí?, IP es A por IS. Entonces tengo A por IS conjugado. Como habíamos dicho, el producto de la transpuesta del producto, el producto de los conjugados, el conjugado de los productos. Entonces, ¿qué tengo? Tengo BS transpuesta y tengo A transpuesta por A conjugado. Pero A transpuesta por A conjugado es 3 veces la matriz unidad o matriz identidad, no sé cómo la han llamado ustedes. Y por IS conjugado que estaba acá. Entonces voy a tener 3 veces B0 por I0 conjugado más B1 por I1 conjugado más B2 por I2 conjugado. O sea, va a ser 3 veces las potencias de cada uno de los sistemas de secuencia, ¿sí? Así como vamos a calcular la potencia aparente trifásica en el caso de componentes simétricos. ¿Estamos? Hagamos un problemita. Dice, para el circuito de la figura calcula las corrientes de secuencia, la corriente por el neutro, y si la red es trifásica equilibrada de 220, calcula la potencia consumida. Bueno, veamos. El sistema es, podríamos decir que, fíjense, aquí tengo IA, es una corriente de 10 con un ángulo de 0, y B es 0, es como si fuese que tenemos un interruptor cerrado, pero aquí se abrió una de las fases, y IC es 10 con un ángulo de 120. La suma de IA más IB más IC va a ser la corriente que va por el neutro a tierra. Entonces fíjense acá que ustedes van a poder calcular en este caso cuánto vale o resolver este circuito, ¿no es cierto?, a través de componentes simétricas, y en este caso no estamos analizando un cortocircuito, sino que estamos analizando un sistema desbalanceado directamente. ¿Se acuerdan ustedes que habíamos visto que habíamos definido como falla todo evento donde se interrumpe el normal flujo de la corriente? Bueno, aquí se ha interrumpido no por un cortocircuito, sino porque un circuito se ha abierto. ¿Sí? Bueno. No sé cómo hacen ustedes los productos. A mí me han enseñado una forma que más, no sé, para mí es más fácil. Bueno, si yo quiero calcular las corrientes de secuencia, ¿qué tengo que hacer? Acuérdense que las corrientes de secuencia eran la inversa de A por las corrientes de fase.
¿verdad? Corriente de secuencia inversa de A por corriente de fase, ¿verdad? Bueno, con esta reglita, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es multiplico 1 por este de aquí arriba, por 10, ¿sí? 10 a la 0, más 1 por 0, 0, más 1 por 10 con un ángulo de 120 grados, 10 con un ángulo de 120 grados. Y bueno, y teníamos un tercio que multiplicaba todo eso, ¿no es cierto? Si yo multiplico, si yo resuelvo esa suma, me va a dar la corriente de secuencia homopolar igual a 10 tercios con un ángulo de 60 grados. Vamos a la corriente de secuencia directa. Va a ser 1 por 10 con ángulo de 0 más A por 0 más A cuadrado por 10 con un ángulo de 120. Bueno, aquí me he confundido, ¿no? Aquí me falta el A cuadrado. Y por el 1/3. Entonces tengo 1/3 por 10 más A cuadrado por 10. Y este también es con un ángulo de 120. Ingeniero, creo que ahí está bien el ángulo de 0, porque si a los 120 le suma otro 120 y otro 120, va a quedar en ángulo de 0. No, sí. Por el operador rotacional, ¿verdad? Pues sí, puede ser, pero es de casualidad, porque tendría que haber puesto la intención mía era poner A, pero sí es cierto. A cuadrado por 100, con ángulo de 120 me va a dar ángulo de 0. Bueno, entonces 10 con ángulo de 0 más 10 con ángulo de 0, 20 con ángulo de 0 sobre 3, 20 tercios. Y para la fase C, para la corriente secuencia inversa, voy a tener A cuadrado por 10 con un ángulo de 0, 1 por 10 con ángulo de 0, más A cuadrado por 0, y más A por 10 con un ángulo de 120. Aquí de vuelta me ha faltado el A. La suma de eso es 10 tercios con un ángulo de menos 60 grados. Inge, Sí. en la corriente de secuencia inversa, ¿es 120 o 120 negativo? 120 positivo. 120 positivo está ahí como negativo. Está mal. Bien. Bueno. Pero estos resultados finales también. 10 con ángulo de 60, 20 y 10 con ángulo de menos 60. 10 tercios, 20 tercios y 10 tercios. Bueno. ¿Cuánto vale la Bueno, los 22 y 45 tienen para anotarse la asistencia, es SU 186P. Ingeniero, Señor. cuando se hace esa operación de encontrar la componente, ahí encuentra la componente homopolar. Y 0 la componente homopolar, y 1 la componente directa, y 2 es la inversa. Ajá. ¿Sí? Preguntaba porque lo que resulta del cálculo al final es una corriente con ángulo de fase nulo. ¿En dónde? Ahí tiene 10 tercios. La de secuencia directa tiene ángulo, la de secuencia directa tiene ángulo nulo. Claro. Y sí, ya está. Listo. Sí, está bien. Bueno, otra cuestión que ustedes tienen que... A ver, esperen que entren todos.
Bueno, fíjense en que la corriente de neutro es IA más IB más IC, ¿sí? IA más IB más IC. Si nosotros vamos acá, por ejemplo, aquí donde dice tensión homopolar, ¿no es cierto? Si aquí ustedes se imaginan, en vez de B poner I0 es un tercio de IA más IB más IC, ¿cierto? Y IA más IB más IC es la corriente de neutro. Entonces, I0 es un tercio de la corriente neutro, por lo que lo mismo, la corriente neutro es 3 veces I0. Ese es un versito que ustedes siempre lo habrán escuchado, ¿verdad? Que la corriente neutro es 3 veces I0. Entonces, si ustedes se fijan, I0 es 10 tercios con un ángulo de 60. Yo multiplico 3 veces I0, voy a tener 3 por 10 tercios con un ángulo de 60, me va a dar 10 con un ángulo de 60. Esa es la corriente de neutro. Por otra parte, hemos dicho que la corriente de neutro es IA más IB más IC. Si yo hago 10 con un ángulo de 0 más 10 con un ángulo de 120, ¿cuánto me da? Me da 10 con un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Bueno, aquí también de vuelta está, no sé por qué está en menos 120. Me fallo los copy paste. ¿Se entiende? Sí, jefe. Bueno. Vamos a hacer otros ejemplitos del práctico, ¿no? Y para eso lo voy a poner a Alejandro Romano. Buenas noches. Como coanfitrión. Así. Ya está Benjamín. Perfecto. Así ya puedes explicar. ¿Se escucha bien? Sí, se lo escucha bien, Inge. ¿Están viendo la diapositiva? ¿Estamos viendo el problema 1 ya en la diapositiva? Sí, ingeniero. ¿No? Ya apagamos la camarita, así podemos. Ahí está. Bueno, acá en el ejercicio en el problema 1 que tenemos ya del práctico número 16, como podrán ver, nos dicen que tenemos las corrientes de una carga trifásica y puesta en triángulo, son los valores estos que tenemos a continuación. La corriente IAB, la que está acá dentro del triángulo, entre A y B, es de 10 con un ángulo de 0. La corriente IBC, entre estos dos puntos, es de 20 con un ángulo de menos 90. Y la corriente ICA, entre C y A, es de 10 con un ángulo de 90. Ahora lo que nos pide, el ejercicio nos pide calcular las componentes de secuencia, sea homopolar, directa e inversa, de la carga en triángulo. Vamos a hacer un pantallazo para que diferencien unas cositas que les quiero dejar claro antes que nada. Primero nos pide, fíjense, las corrientes, las componentes de secuencia de la carga en triángulo. O sea, sería aguas adentro del triángulo. Después, en el punto B, nos pide que calculemos las corrientes IA, IB y C de línea. Y por último, las corrientes de secuencia de línea. Esto ya lo vamos a explicar con el gráfico para que vean bien la diferencia. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros acá? Bueno, recuerden que el operacional A es 1 con un ángulo, bueno, este es A cuadrado, perdonen. Acá está A cuadrado, es 1 con un ángulo de 140 grados.
o menos 0,5, si pasamos a rectangulares, menos J 0,866. El A es 1 con un ángulo de 120 y es menos 0,5 más J 0,866. Nosotros teníamos ahí, acorde a la fórmula de la teoría, tenemos que la de secuencia es igual a un tercio, o la matriz, es la matriz inversa, que es un tercio de 1, 1, 1, A cuadrado, A, 1A y A cuadrado, por las corrientes IA, IB y C, las corrientes de fase. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular I0, I1 e I2. Aguas adentro del triángulo. Entonces, para esto, nosotros recuerden que son fases. Puede ser que esto siempre es corriente de fase y corriente de secuencia. Y entonces, en este caso, lo que hacemos es, bueno, tenemos los valores de A, tenemos A cuadrado, A. Lo que vamos a hacer para el punto 1 es, en los valores estos de fase, vamos a cargar los valores que tenemos acá. El de IAB, el de IBC y el de ICA. Los vamos a cargar suponiendo los de fase. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría un tercio de 10 con ángulo 0, simplemente 10, la parte real. IBC es 20 con un ángulo de menos 90, eso es directamente tiene 0 a la parte real, es menos 20J. Y la última parte, que es este que está acá, es ICA, que es de 10 con un ángulo de 90 grados. Estamos hasta ahí. Entonces finalmente nos queda este acá, y bueno, por decirlo, es 10 acá. ¿Estamos? Entonces, fíjense que lo que nosotros hacemos es, bueno, ya una vez que tenemos los valores, directamente hacemos la suma. Entonces, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría 10 más 0, y estos dos que son J, o sea, tenemos que un tercio y 0 de 10 menos, bueno, este sería J20, y acá tendríamos que sumarle el J10, a ver el dato del principio, sí, el 10, acá tendría que corregirlo también. Entonces, finalmente, fíjense en esto, nos quedaría 10 menos 10J, y bueno, variaría el valor. Pero, acá ustedes ven, están teniendo un número acá, un valorcito, ¿está? O sea, nos da un valor en módulo y ángulo, y 0. Después, como pueden observar, bueno, procedemos a calcularlo al 1, ahí 1, la corriente de secuencia directa, un tercio de IA, bueno, IAB por A IBC más A cuadrado por ICA. Esto es, bueno, 10 que teníamos de IAB con ángulo 0, solamente parte real, más el operador A, que es 1 con un ángulo de 120 por el 20 con un ángulo de menos 90, que es IBC, y después tenemos más, sumándole, tenemos el 1, el operador A cuadrado, con el ángulo de 240, multiplicado por el 10 con el ángulo de 90. Finalmente, ¿qué nos queda? Nos queda un tercio de 10 más 20 con un ángulo 30. Recuerden que esto era 1 por 20, 20. Y se sumaban los ángulos, 120 menos 90, un ángulo de 30. Después tenemos 1 por 10, 10. Y sumando los ángulos tenemos 330. Finalmente, pasando los reales a real y imaginario, por la rectangular tenemos 10 más 17,32 más J10 más 8,66 menos J5. Siguiendo el desarrollo, sumamos todos los reales, tenemos 10 más 17,32 más 8,66, nos da 35,98. Y en el caso de la J, tenemos 10 menos 5, nos queda acá este valor de 5. Finalmente, acá tenemos 12 dividiendo en 3, 12 más J1,66, y pasando los módulos y ángulos nos queda un valor de I1, 12,11, 7,90 grados, y procedemos a hacer lo mismo para encontrar la corriente de secuencia inversa, ¿no? Un tercio nuevamente, invertimos los A, de IAB, IBC, ICA, y esto finalmente nos queda
estos resultados. Un tercio de 10 más 1 por 20 con menos 90 y 1, 120. Acá hemos hecho la inversión. Fíjense que acá está el operador A cuadrado y acá está A por 10 con un ángulo de 90. Una vez que nosotros lo resolvemos, nos queda toda la suma esta, donde tenemos solo la parte real. Acá tenemos un imaginario, 20 módulo 20 con un ángulo de 150 y módulo 10 con un ángulo de 210. Hacemos lo mismo, 1 por 20, 20, 240 menos 90, nos queda los 150. Y después finalmente acá 1 por 10, 10 con un ángulo de 210. Esto, una vez que hacemos los cálculos, nos queda 10 menos 17,32 más J10 menos 8,66 menos J5. Ya terminando el cálculo de la corriente de secuencia inversa, nos queda que es un tercio. Como verán, acá tenemos 10 menos 17 menos 8, nos da como resultado menos 15,98. Y el J, tenemos acá 10 menos 5, nos queda un valor positivo que es 5. Haciendo la multiplicación por un tercio, finalmente queda menos 5,33 más J1,66. Pasándolo a módulo y ángulo, tenemos 5,58 módulo con un ángulo de menos 17,35 grados. Esto ya haciendo las gráficas de Excel, acá estarían todos. Acá les agrego lo que sería el punto B. Así que veamos primero el punto B y repasamos la gráfica esta. El punto B lo que nos pide es las corrientes IA, IB e IC de las líneas que alimentan la carga mencionada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? IA se compone de IAB menos ICA. Teníamos IAB, fíjense, vamos a la parte esta, IAB menos ICA. Entonces tenemos IA es IAB menos ICA. Y así vamos viendo cada uno de los componentes. Entonces nos queda módulo 10 con ángulo 0, que era IAB, menos 15 con un ángulo de 90, que es ICA. Nos queda en complejo 10 menos J15. Pasado módulo y ángulo, tenemos 18,03 con un ángulo de menos 56,31. Hacemos lo mismo para la corriente IB, que es IBC menos IAB, y tenemos acá 20 con un ángulo de menos 90, menos 10 con un ángulo de 0, resultado es menos 10 menos J20, pasado módulo y ángulo, 22,36 con un ángulo de 243,43 grados. Y el último, que es IC, es ICA menos IBC, es de 15 con un ángulo de 90, menos 20 con un ángulo de menos 90. Finalmente obtenemos que el resultado es menos J35. ¿No? Este de acá creo que es la nota. Yo lo voy a poner. Entonces IC me queda 35 con un ángulo de 90. Todo lo que está graficado acá, he tomado una escala de 3,33 para hacerlo también en centímetros. Acá están, en cada color están, fíjense, la I0, está acá. I0 es de módulo 3,726 con un ángulo de menos 26,56, o sea que las corrientes de secuencia, la homopolar es la que está acá abajo, con un ángulo mayor, las de secuencia están graficadas en rojo. Después tenemos la de secuencia directa, 12,11 con un ángulo de 7,90, la que continúa acá. Después tenemos la de secuencia inversa, 5,58 el módulo, que es la que tenemos ahí en el medio, también en rojo, con un ángulo de menos 17,35 grados. Ahí están graficadas las de secuencia. Después fíjense que están las de fase, las IA y, perdón, acá después tenemos, bueno, IBC, que eran los datos que teníamos. Dentro del triángulo tenemos acá IBC, están graficadas en azul. Acá fíjense que está ICA. Y después acá tenemos IAB, que es con la que arrancamos, que era de 10 con un ángulo de 0. Están en azul. Y por último, las que calculamos recién, las de línea, teníamos IA con 18,03 en módulo, están en verde, con un ángulo de menos 56,31,
y B teníamos 22,36 de módulo con un ángulo de 243,43 para ahí, y E y C era 35 con un ángulo de 90. Hasta ahí llegamos con lo que sería el punto B. En el punto C nos piden las corrientes de secuencia homopolar, directa e inversa de las corrientes de línea. Entonces fíjense acá, tomamos los valores ya, tomamos IA, IB e IC. Entonces volvíamos acá de secuencia con las de línea para calcular. Entonces fíjense, nos queda 1/3 para la homopolar, 1/3 de IA más IB más IC. Entonces acá ya tomamos los valores que hemos calculado en el segundo punto. Y fíjense que acá ¿qué es lo que nos da? Nos da 10 menos, esto es 10 menos J15, se lo suma a IB, que es menos 10 menos J20, y más IC, que acá es J35, bueno, ahí tendría que corregirlas. Fíjense que esto, perfecto, y J35, este que corregirlo. Fíjense que el resultado de I0 nos da acá, en este caso, nos da 0. En el caso, bueno, de la corriente I1, de la de secuencia directa, hacemos el mismo procedimiento, volvemos a IA, más A por IB, más A cuadrado por IC, bueno, acá los paso a cada uno, dejo esto solamente rectangular y los vuelvo a módulo y ángulo, 1 por 22,36, se suman los ángulos, es el resultado que tenemos acá abajo, 22,36 con un ángulo de 3,43 grados. ¿Qué? Sí. Y 0 no daría 0 si el J35 estuviera con el signo negativo. No, está bien acá, ¿no? Si este es el valor. Se debe corregirlo acá. Bien, bien. Entonces, nos llevamos de este es el que está bien. Casi me he pegado un menos. ¿Estamos? Entonces, fíjense que una vez que pasamos, bueno, hacemos todos los cálculos nuevamente, lo pasamos a coordenada acá, módulo y ángulo, y acá lo pasamos al real e imaginario, y tenemos, bueno, 10 menos J15, más 22,32, más J1,34, más 30,31, menos J17,5. Eso nos termina dando la parte real, 62,63, y menos J31,16. Dividiendo en 3, los números finales, 20,88 menos J10,39. Pasado a módulo y ángulo, la corriente de secuencia directa, 23,32 con un ángulo de menos 26,45. La corriente de secuencia inversa, hacemos el mismo cálculo, IA más I cuadrado, invertimos los A, por IB más A por IC, resultado acá tenemos, lo dejamos el mismo, tenemos 1, 240 con la inversión por 22,36 más los 243,43 grados que teníamos de IB. Acá tenemos el operador A, 1,120, el que tenemos acá, por 35 con el ángulo de 90. Fíjense acá, finalmente, bueno, resolviendo nos queda 1/3 menos 32,63 menos J13,84 y esto es menos 10,88 menos J4,61. El pasado módulo de ángulo 11,82 con un ángulo de 202,96. Con eso estamos completando los 3 valores que tenemos nosotros en el caso este. Entonces, ¿qué es lo que podemos observar de este? Que fíjense, aguas adentro, recuerden que nosotros decíamos que en este caso la conexión era una conexión dispuesta en triángulo. Entonces, fíjense, recuerden que el triángulo se hablaba de que era una trampa para la homopolar. Entonces, visto aguas adentro, queda un valor. Haciendo acá el cálculo, podemos observar que tenemos un valor de una homopolar, que es la que quedaría, como se dice, trampeada dentro del triángulo, pero si nosotros lo observamos aguas afuera, nos da el valor que calculamos en el punto C, finalmente, que fíjense acá en el punto C,
¿Qué es el triángulo para la corriente termopolar? Es una trampa. Entonces, si lo vemos aguas afuera, ¿qué tenemos? Un valor que da 0. Pero viéndolo aguas adentro, nos damos con que existe una corriente que queda ahí trampeada dentro del triángulo. Y con eso, Inge, terminaríamos el punto 1, el problema 1 del práctico número 16. No sé si quiere acotar algo más. No, por mi parte no. Si tienen alguna pregunta los chicos y las chicas. Listo, bueno, o sea, y ahora lo que sí, el punto C también tienen que graficar. O sea, yo les hice la gráfica para el punto A y el punto B. El punto C también tendrían que graficar. O sea, que lo grafican de la misma manera y bueno, dejan los resortes. Ya les voy a corregir bien los valorcitos de acá, que veo que en algunos lados se han pegado los más, los menos. Pero bueno, también lo pueden hacer ustedes, así me avisan que donde he copiado mal también y van practicando. Así que bueno, con esto, Inge, terminaríamos el problema número 1. Bueno, muy bien. Dejo de compartir. Bueno. Empecemos con lo más sencillo, que es cortocircuitos simétricos. Esto ya hemos visto. Vamos con esto. Vamos a analizar para ver cuál es la teoría de cortocircuito simétrico, un circuito muy sencillo donde tenemos un generador sincrónico, un transformador, elevador, una línea, un transformador reductor y un motor, también sincrónico. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser las hipótesis? Las líneas las vamos a considerar solamente como una reactancia. Si se acuerdan ustedes, el modelo de la línea, el modelo circuito pi, era una resistencia y una reactancia en serie, y las capacidades Shunt, ¿no es cierto? Acá vamos a considerar que no existen las resistencias, los capacitores, ni siquiera tampoco la resistencia en derivación, que ni siquiera para el flujo de carga la consideramos. Entonces lo simplificamos solamente como una reactancia serie. El transformador también lo vamos a considerar como si fuese una reactancia serie. No vamos a tener en cuenta la resistencia del transformador, ni la saturación, ni los desfasajes. No vamos a tener en cuenta el circuito tanque, nada de eso. Los generadores va a ser un circuito sencillo donde tengo la fuente de tensión detrás de la reactancia subtransitoria. Acuérdense los tres tipos de reactancia que tenemos: transitoria, subtransitoria, de régimen permanente. Régimen de permanente que utilizamos para flujo de carga. Aquí vamos a utilizar la subtransitoria, la X segunda. En el caso de las máquinas sincrónicas, ¿no es cierto? Esa también, el modelo va a ser idéntico que el que teníamos para el motor va a ser el modelo idéntico que si fuese un generador. Entonces, el generador, tensión detrás de la reactancia subtransitoria. El transformador es una reactancia, la línea una reactancia, el transformador una reactancia, y el otro motor un generador, una fuente de tensión detrás de la reactancia también subtransitoria, ¿no? Las cargas las despreciamos, salvo que sean máquinas sincrónicas.
¿Qué opinan ustedes? Con estas hipótesis, ¿estamos mayorando o estamos calculando cortocircuitos mínimos? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué vamos a obtener? Los valores de cortocircuito que obtengamos con esta hipótesis, ¿van a ser más grandes o más chicos de los que se obtendrían en la realidad? Más grande. Más grande, hija. Más grande. Porque desaparecen las resistencias que van a hacer achicar esas corrientes de cortocircuito. Entonces, lo que vamos a obtener van a ser valores más grandes, es decir, van a ser resultados conservadores, ¿no? Por ejemplo, el tema de la resistencia, quizás en líneas de transmisión y de muy alta tensión sea más bien despreciable, pero si estamos resolviendo un circuito en una red de distribución, la resistencia puede ser importante, ¿no? Bueno. Y vamos a considerar que se produce un cortocircuito justo en bornes del generador, ¿sí? En bornes del generador. Previo a la falla, la tensión en bornes del generador vamos a considerar que tiene un valor BF, ¿sí? Tensión de falla. Se produce un cortocircuito trifásico, ¿no es cierto? Al producirse un cortocircuito trifásico, la tensión en bornes cae a ¿qué valor? Cero. A cero. A cero. Bueno, ¿y cómo puedo representar ese valor de cero? Bueno, lo voy a representar como dos fuentes de tensión en contrafase, ¿no? Con valor BF, módulo BF, nada más que una tiene esta polaridad más menos y la otra menos más. Si yo sumo más BF con menos BF, me va a dar 0. Bueno. Y ahora voy a aplicar el teorema de superposición. Entonces, ¿qué me dice el teorema de superposición? Bueno, que tengo que dejar una fuente de tensión y anular las otras. Entonces, primero vamos a dejar esta fuente de tensión, ¿sí? Menos BF, y anulamos estas otras tres. Obviamente, en el otro circuito, la anulo a la menos BF y la dejo a las otras tres. Analicemos ahora cada circuito en particular. Si yo tengo esta fuente de tensión menos BF, va a circular por acá la corriente I segunda F, 1, porque es del circuito 1. En este caso no se confundan, no son redes de secuencia, sino que estamos aplicando teorema de superposición, son redes, es un cortocircuito simétrico. Entonces tengo I segunda F del circuito 1 y esa corriente se va a dividir en estas dos ramas. A esta la vamos a llamar I segunda G1, que es la que va por el generador, y a esta le llamo I segunda M1, que es la que va por el motor. ¿Me siguen hasta ahí? Si yo quiero calcular I segunda F1, ¿cuánto va a valer? Va a valer, a ver, díganme ustedes. ¿Cuánto vale I segunda F1? La tensión BF por la suma de las admitancias. Por la suma de de los corrientes. ¿No es cierto? Está bien. Y segunda va a ser BF dividido X segunda G paralelo con esta X equivalente. Bueno, no le he dicho, la X equivalente ¿cuánto vale? X equivalente vale XT1 más XL más XT2 más X segunda M, ¿no? Eso es la suma de todas las reactancias serie. Entonces, I segunda F1 va a ser menos BF sobre X segunda G paralelo X equivalente. O lo que es lo mismo es la impedancia Thevenin que yo veo desde este punto que es donde se produce el cortocircuito. ¿Sí?
Si yo aquí pongo un ohmmetro, ¿no es cierto? O sea, obviamente esta tensión está aquí abierta, ¿qué es lo que voy a medir? El paralelo de estas dos impedancias, o la suma de las dos admitancias, que no es otra cosa que la impedancia Thevenin. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, ahora Sí, vamos al otro circuito. En este otro circuito hacemos desaparecer esta más BF, ¿sí? Y esta menos BF, perdón, y ponemos la más BF. Ahora, fíjense en el circuito este circuito. En este punto, ¿cuánto valía la tensión prefalla? ¿Se acuerdan? No se pierdan. Este es el punto de cortocircuito. La tensión prefalla, ¿cuánto vale? BF. BF. Bueno. Si en este punto, donde tengo la tensión prefalla BF, pongo una fuente de tensión de valor BF, ¿sí? ¿Cuánto vale la corriente que va a venir por acá? Y tendría que ser nula. ¿Por qué? Y están en contrafase. ¿Ya ve? Sí, no, están en fase, pero son con igual polaridad. Exactamente. Si yo en ese lugar tengo una fuente, un valor BF y pongo una fuente de valor BF, bueno, no circula corriente, ¿sí? Queda todo como estaba antes. Queda igual potencial, digo. Sí. Exactamente. Es más, es lo mismo que decir entonces que esté esta fuente de tensión, es lo mismo que esté o que no esté. Si yo no la pongo, tengo este circuito que está abajo. ¿Y qué es este circuito que está abajo? Es este. O este, antes de que se produzca la falla. ¿Sí? Este es el circuito prefalla. ¿Sí o sí? ¿Me siguen o se han perdido? ¿O no están de acuerdo? No, está bien, Inge. ¿Alguno no está de acuerdo? Me dice. Habla ahora o calla hasta el día de que haya consulta. Bueno, entonces, a este circuito, el original, donde le hemos puesto las dos fuentes de tensión en contrafase para simular la falla, resumiendo, lo podemos separar o representar como la suma de dos circuitos. Uno donde solamente está la tensión esta, BF, ¿sí? Y no hay ninguna otra fuente más de tensión, menos BF mejor dicho, y no hay ninguna otra fuente de tensión. Y otro en el circuito donde, en resumen, no es otra cosa que el circuito prefalla, ¿sí? Es decir, que si yo quiero calcular el cortocircuito, tengo que hacer la suma del efecto de estos dos circuitos, ¿no? Por lo tanto, la corriente que va por aquí, por el generador, ¿cuánto va a valer? Va a valer I segunda G1 más IL, ¿sí? La corriente que va por el circuito 2, ¿sí? por el motor, ¿no es cierto? Va a ser I segunda M1 menos IL, ¿sí? Porque van con sentido contrario. Aquí I segunda G1 e IL van las dos para arriba. I segunda M1 e IL ahora van en sentido contrario. ¿Estamos? Entonces, eso es lo que está escrito aquí al costado. La corriente de falla del circuito 1 va a ser igual al valor de la corriente de falla que nosotros mediríamos con un amperímetro, si se produce un cortocircuito, y va a ser menos la tensión prefalla dividido la impedancia Thevenin que se ve en el lugar de la falla. ¿Sí?
la corriente de falla en el circuito 2 es 0, porque no es otra cosa que el circuito inicial, donde en el lugar donde se produce el cortocircuito, tengo la tensión BF, que es la tensión prefalla. La corriente del generador va a ser I segunda G1 más I segunda G2. ¿Sí? I segunda G2 es la corriente en estado estacionario que va por la carga. I segunda M va a ser igual a I segunda M1 más I segunda M2, que va a ser igual a I segunda M1 menos la corriente de carga. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, ingeniero. Bien. ¿Cómo vamos a calcular en el caso en que nosotros tengamos un sistema mallado más complicado? Ahí ya tenemos que recurrir a una solución matricial. ¿Cómo vamos a resolver esto? Bueno, las hipótesis son las mismas que teníamos antes. La metodología va a ser obviamente distinta. Lo primero que tenemos que hacer es armar nuestra matriz de impedancia. ¿Cómo se arma la matriz de impedancia? Bueno, ¿se acuerdan cómo se armaba la matriz de admitancia? Sí. Sí, Cuando hacíamos flujo de carga, que pasamos todo por unidad, que después sumábamos las admitancias que llegaban al mismo nodo y esa la poníamos en la diagonal principal, y después teníamos las admitancias mutuas que hay entre nodos, y esa la poníamos con signo negativo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, así se formará esta matriz impedancia hasta que se terminan de unir. Los otros vayan pensando cómo se formará esta matriz de impedancia. Si igual que la matriz de admitancia o de manera distinta. para el circuito prefalla sería la matriz inversa de las admitancias. Exactamente. ¿Sí? En este caso lo que se utiliza es la matriz inversa de la admitancia. A no confundir y armar la matriz impedancia con la misma metodología que la matriz admitancia, ¿sí? Pero tomando impedancia en vez de admitancia. No. La matriz impedancia es la inversa de la admitancia. Así de sencillo. ¿Estamos? Bueno, acá lo que vamos a hacer es hacer lo mismo que habíamos planteado para el circuito sencillo, nada más que ahora lo vamos a hacer más extensivo. ¿Sí? Bueno, esto que está acá es matriz, ¿no? La matriz admitancia de barras va a ser igual a las tensiones del circuito 1, este que está acá, donde solamente está la fuente de tensión en sentido inverso. Admitancia es igual a, por tensión, igual a corriente del circuito 1. Bueno, acá hago la inversa, multiplico por la inversa, entonces me va a quedar que la matriz impedancia de barra por las corrientes va a ser igual a las tensiones. Esto que está acá. Matriz impedancia por corrientes igual a tensiones. Bueno, ¿cuánto vale la corriente de cortocircuito? Fíjense acá. La corriente de cortocircuito era la tensión de falla, que era la prefalla, ¿no es cierto? La tensión dividido la impedancia Thevenin del punto donde se produce el cortocircuito.
nosotros vamos a decir, le vamos a llamar el punto K, el punto donde se produce el cortocircuito, ¿no? Entonces, si este punto es el punto de cortocircuito, la corriente de cortocircuito, ¿sí?, va a ser igual a menos I segunda de falla en el punto K, igual a menos BF sobre ZKK. ¿Sí? Este, el signo negativo, es porque es una extracción de corriente, ¿no es cierto? La tensión en el punto K, en el punto donde se produce la falla del circuito 1, es la tensión de falla inversa. ¿Sí? Acá está dibujado la tensión de falla, pero invertida. La tensión en cualquier barra, ¿sí?, en cualquier barra va a ser igual a la impedancia mutua que haya entre esa barra que yo esté considerando y la barra donde se produce el cortocircuito. ¿Sí? E sub I, la tensión en la barra I, es la impedancia mutua que hay entre la barra I y la barra donde se produce el cortocircuito, multiplicada por IK1 o menos I segunda FK. ¿Estamos? Bueno, reemplazo menos I segunda FK y tengo esto. Entonces, la tensión en la barra I para el circuito 1 es ZIK sobre ZKK por BF. En el caso de del circuito 2, ¿sí?, en el circuito 2, como estamos en estado estacionario, se considera que todas las tensiones en todas las barras va a ser igual a BF. ¿Estamos? Es como si fuese que no circulase corriente por la red. Eso es lo que vamos a considerar que sucede en el circuito ese prefalla. Todas las tensiones son igual a BF. Bueno, y ahora sí aplicamos el teorema de superposición, sumamos los efectos del circuito 1 más el circuito 2. Entonces, la tensión en cualquier barra va a ser la tensión que calculo en el circuito 1 más la tensión que calculo en el circuito 2 para esa barra ahí, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos BF más esto que está acá, el ZIK sobre ZKK por BF, ¿no? Entonces nos va a quedar la tensión en la barra iésima como 1 menos ZIK sobre ZKK por BF. ¿Estamos? En resumen, si yo quiero calcular el cortocircuito en una barra, la corriente de cortocircuito en esa barra va a ser menos BF sobre ZKK y la tensión en cualquier barra va a ser BF por 1 menos ZIK sobre ZKK. Entonces, fíjense que para lo que es cálculo de cortocircuitos simétricos, la resolución es sencillísima una vez que tengo la matriz de impedancia de barra. ¿Estamos? Entonces, si uno quiere escribir las cosas como son, entonces la matriz impedancia de barra va a ser igual a la matriz corriente, y lo que les dije, se considera todas las corrientes cero, es como que el circuito está descargado y solamente vale la corriente de falla, ¿no? Esto en la práctica, digamos, tiene su buen grado de aproximación, porque las corrientes de cortocircuito siempre son mucho mayores que las corrientes de carga, que las corrientes de estado estacionario. Bueno, y finalmente las tensiones, aquí vamos a tener las tensiones en cada una de las barras, y donde se produce la falla vamos a poner
menos BF. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, cuando hacía referencia al cortocircuito trifásico, me quedó la idea de que había cortocircuito simultáneo en las 3 fases. Así es. Ajá. Ese comportamiento idéntico se lo puede reducir a 3 monofásicos, por eso aparece como si fuese una sola corriente, porque todas las otras componentes aparecen nulas. No a 3. A ver. No mezclemos cortocircuitos trifásicos con cortocircuitos monofásicos. ¿Sí? Sí, sí. Vamos acá. Un cortocircuito trifásico es esto. ¿Sí? Perfecto. Que al ser y un cortocircuito monofásico es esto que está acá. ¿Sí? Entonces, un cortocircuito trifásico no es igual a 3 cortocircuitos monofásicos. Bien. Lo que sí puedo decir es que el cortocircuito trifásico es un cortocircuito equilibrado. Ah, ahí está. Si yo hago una representación monofásica, ¿sí? Ah, Y lo resuelvo para una fase, para las otras fases el resultado va a ser el mismo, pero desfasado cada uno 120 grados y el otro 240. ahora sí. ¿Han entendido los compañeros? Gracias, Inge. Sí. ¿Los demás han entendido? Sí, Giro. Bien, bueno. Lo dejamos aquí y continuamos mañana, ¿sí? Perfecto. Hasta mañana, Inge. Hasta mañana. Chao. Muy bien.